Bueno, lo último que compartimos era que había ciertas cosas que le dábamos la vuelta a nosotros para nuestro propio interés y conveniencia, porque nosotros somos los que tenemos que oír la voz de Dios y seguirle, ¿no? Se supone, ¿no? Pero lo que solemos hacer es lo contrario. En vez de oír su voz y seguirle, lo que hacemos es hablarle, 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 pedirle, pedirle, y que Él nos oiga a nosotros en todo momento. Mayormente lo que hacemos es eso, y no hacemos lo contrario. Porque la característica fundamental la característica fundamental de una oveja es que oye la voz del pastor y le sigue. La oveja sigue al pastor. ¿Mm? Pero nosotros habitamos en un pueblo que todo el tiempo estamos esperando a que Dios nos oiga, pero nosotros no lo oímos a Él, no lo oímos a Él. Esa es nuestra característica fundamental. Hablar, pedir y que Él nos oiga. Pero la escritura dice lo contrario, que tenemos que oír su voz y seguirle, hacer su voluntad. Entonces, este estudio es la continuación de ese título que le puse, ¿no? Definidos en Cristo, para definirnos en Él. Es cortito, pero va a ser fuerte, profundo. Desde el minuto cero, hermano, la Iglesia siempre ha tenido filtraciones de pensamientos humanistas, siempre pensamientos humanistas. Y Pablo advertía, tener cuidado con esta enseñanza, esta filosofía hueca, con este tipo de personas, con esto que se parecen a Cristo, pero no lo son, que comparten algo parecido. Eso desde el principio ya estaba ahí. Eh, y, y el problema es que ahí andaba ya el hombre fuera, o sea, destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que ya estaba muerto espiritualmente. Se puede decir que estaba fragmentado, que estaba roto, eh, viviendo muchísimos años, durante años, en el cuerpo y en el alma. Y como dice la escritura, dice, ahí se le define como alma viviente, o sea, Adán. Pero luego viene Cristo y a este hombre destituido de la gloria de Dios le da una vida nueva y la palabra lo define como espíritu vivificante, también como el segundo hombre o el postrer Adán. Así que le da vida y empezamos a ser de nuevo seres integrales. Ya tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahí tal cual fuimos diseñados por Dios en el inicio, en el origen. Pero pasó lo que pasó y fuimos destituidos y perdimos esa parte espiritual. Tenemos esa nueva parte espiritual ahora, de nuevo. Dios nos da esa nueva naturaleza y esa nueva naturaleza tiene una mente. Esa mente es la mente de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que nuestra mente natural, nosotros sin la parte espiritual, antes éramos incapaces de oír la voz de Dios, las cosas de Dios. Éramos totalmente incapaces. Y ahora, Él nos da su mente. Y a través de esa nueva naturaleza y su mente podemos entender, por llamarlo así, las cosas de Dios. Nuestra mente natural ni oye, no escucha, no ve lo espiritual. Pero la mente de Cristo en nosotros sí oye, sí ve, sí escucha lo que el Padre dice. Porque Cristo vino a nosotros para ser mediador en eso también, entre nosotros y el Padre. Y dice, nadie va al Padre si no es por Él.
Lo que quiere decir que mediante el Hijo nosotros podemos ir a Dios, ¿no? Esa es la única forma que Dios pone. Mediante el Hijo podemos volver a Él. Él nos toma de nuevo. Cuando vamos a Cristo, nos hace participantes de una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la suya y nos da una mente, repito. Esa mente es la suya, la mente de Cristo. Y eso es lo que hace posible que podamos escuchar, oír y ver. Eso es lo único que hace posible. Si ahora mismo perdemos el Espíritu Santo, se va de nosotros, no vamos a poder entender de nuevo las Escrituras, no vamos a poder oír la voz de Dios, porque solamente es a través del Espíritu. Y Pablo decía que mediante esa mente que nos fue concedida podemos ser renovados por medio de la renovación de nuestra mente. Pero, ¿cuál es la mente? ¿Cuál es esa mente? Es la mente de Cristo, si no, no podemos ser renovados. Y esa mente produce un entendimiento nuevo y somos transformados por medio de ese entendimiento. ¿Mm? Sin esa mente, sin esa nueva naturaleza, nosotros no podemos ser transformados. Ahora, muchos habrán crecido. Ahora vamos a ver Lucas 2, capítulo 2. Esto ya lo leí la otra vez, capítulo 2. Porque muchos hemos crecido oyendo que el Evangelio es un mensaje, ¿no? El mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Pero fíjense qué importante es Lucas 2. Lucas 2, a partir del versículo 8. Lo compartí el otro día, que dice que había pastor en esa región que guardaban el rebaño y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio que decimos que son buenas nuevas, ¿no? O sea, son buenas noticias. Y aquí dice el ángel, os doy nuevas de gran gozo. O sea, nos está dando, le estaba dando nuevas noticias. ¿Para quién? Y dice el ángel, que será para todo el pueblo. Este es versículo 10, versículo 11. Le está diciendo para quién es esas buenas noticias, para todo el pueblo. 2 puntos. Y dice el 11, que os ha nacido hoy, ¿dónde? En la ciudad de David. ¿Quién ha nacido? Un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Dice que es Cristo el Señor. Entonces, la buena noticia de es Cristo. Esa es la buena noticia, es el Evangelio. Entonces, podemos ver que el Evangelio es Cristo. Cristo es nuestra buena noticia. Esa es la mejor noticia que nunca hayamos podido tener. Nunca. Y es Cristo. O sea, que el Evangelio es una persona. Siempre decimos, no, el mensaje del Evangelio, no, no es un mensaje. Y viendo esto de las naturalezas, pues podemos, podemos decir, o yo puedo decir que no es una enseñanza a poner en práctica. Y puede que esté lejos de serlo, de que sea una enseñanza a poner en práctica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Evangelio es una persona, es una naturaleza en nosotros. Este obrar es totalmente divino. Aquí no hay participación nuestra. Todo lo produce Dios, todo fue decisión de Él. Antes de la fundación del mundo ya nos había escogido, ya tenía todo el diseño, todo preparado, todo es obrar de Él. Nosotros no tenemos nada que ver. El Evangelio, se puede decir para los antiguos, ahí sí podríamos decir que era una lista de comportamientos para ellos. Había muchas listas de comportamientos, de cómo se tenían que comportar.
Pero viene Cristo y cambian las cosas. ¿Mm? Cambian las cosas. Y dice que todo el que va a Él es engendrado, nacido del Espíritu. Y también dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy despacito para entender esto. Pero ahora pongo un ejemplo. Si yo tengo dos chicos delante de mí, uno hace todo bien, saca las notas excelentes, es obediente en todo, es respetuoso, es amable, pero ese chico no es mi hijo. Mm. Ese chico saca 10 obediente en todo, respetuoso, amable, pero no es mi hijo, ¿no? Y honestamente, nada de lo que él haga podrá lograr que sea mi hijo, por muy bueno que sea. Pero ahora, al otro lado, está mi hijo, que es desobediente, no es nada respetuoso, tampoco saca buenas notas, pero es mi hijo. ¿Y qué hace que sea mi hijo? Pues que fue engendrado, ¿no? Entonces realmente no depende de lo que decimos o de lo que hacemos o de lo que hacemos, sino de quiénes somos y quiénes somos o qué tenemos o a quién pertenecemos. Y el Evangelio dice que es una naturaleza nueva. Nosotros somos hijos engendrados por el Espíritu. Pero si esto no ocurre en nuestra vida, no conocemos el Evangelio, pero podemos ver a personas que se comportan como hijos, pero no son hijos, a menos que no hayan nacido de nuevo del Espíritu. Es lo que ayer leí, hermana Elena. Porque ser evangélico no es tan difícil, es fácil. Basta conseguir algunas normas de comportamiento. Pero no solo es eso, sino que también se adoptan costumbres a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 170 años se empezó a agregar una cosa que se llama decisionismo moderno. Y se empezó a decir, levanta tus manos y haz esta oración conmigo. ¿Mm? Levanta tus manos. Y realmente no es un problema. El problema es cuando se cree que verdaderamente si levantamos las manos y si alguien se emocionó por el momento, lloró o se quebrantó, al orar ya uno es hijo de Dios. Y encima le decimos, ya está tu nombre inscrito en el libro de la vida. Pero realmente no es así. ¿Por qué Jesús y los apóstoles no predicaban de esa manera? ¿Por qué? Porque Jesús decía algo. Jesús decía, y todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca dijo esta oración. Repitan esta oración conmigo. Nunca dijo eso. Nunca, en ningún momento. ¿Y por qué no lo dijo? Porque realmente no se tiene por qué ingresar al reino de Dios por una oración. ¿Mm? Aunque sí puede ser algo inicial. Y sí se puede ingresar si Dios quiere. Pero Jesús decía, abandonar nuestra vida para ir en pos de Él, abandonar completamente nuestra vida. Ahora pongo un ejemplo. Yo voy, a mí me dicen, haz esta oración, me entrego a Jesús, entrego mi vida a Él, pero ahora continúo en mis cosas, en mi vida, y sigo tomando mis propias decisiones, eh, en vez de hacer la voluntad de Dios, o que sea Dios quien tome las decisiones por mí.
Lo que quiero decir que lo que dije en la oración no está ocurriendo. Pero yo voy los domingos a la congregación, ¿no? Como hice esa oración, voy los domingos, me congrego, canto, levanto los brazos, me emociono con la alabanza, ayudo a retirar la silla, limpio los aseos también, me pongo en la puerta. Ay, bienvenido, hermano, hermana, bendiciones a todo aquel que llega. Dios te bendiga. Me comporto como cristiano porque he adoptado una conducta cristiana. Incluso puedo orar, hasta puedo orar en lengua. Puedo servir en la iglesia. Puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo ayudar al necesitado. Esas son cosas bastante bonitas a los ojos de todos. Pero ahora viene un momento de crisis de problema. ¿Mm? Viene un momento de crisis. ¿Y qué naturaleza es la que se expresa? ¿Qué naturaleza? Se va a expresar la naturaleza a la que estoy perteneciendo todavía, a la que estoy perteneciendo. Cuando viene la crisis, me puedo enfadar, puedo criticar, puedo insultar, me voy y vengo, vuelvo de nuevo. Estoy reproduciendo mi verdadera naturaleza y no puedo expresar la naturaleza de Cristo si no pertenezco a ella, si no está en mí, si no he nacido de nuevo. No puedo. Entonces tampoco puedo perdonar a quien no lo merece. ¿Mm? Entonces por un comentario de un hermano, me puedo enfadar con él y ya no le hablo más, por ejemplo. O tampoco puedo amar a quien no lo merece, porque la vida de Cristo no está en mí. Así que nadie es hijo de Dios a menos que se nazca del Espíritu y seamos incluidos en Él. Y cuando esto ocurre, nos hacemos uno con Cristo, porque nos coloca, nos toma y nos coloca en Él. Nos coloca en Él. Y nos hace miembros de su cuerpo. Somos parte de su cuerpo. Así que nuestro nacimiento es por diseño de Dios. Estamos en Él, por Él y para Él. ¿Y para qué? Para expresar su gloria. Toda nuestra realidad debe de ser su propia gloria, la gloria de Dios. Pero el hombre despreció esa gloria, menospreció la gloria de Dios. Y Pablo en Romanos 3:23, un momentito, hermano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos destituidos. Así estábamos nosotros. Dios, ¿cómo resuelve esto? Lo repito de nuevo. Envió a su propio Hijo y nos revela el misterio de su voluntad. Nos revela el misterio de su voluntad. Que dice que es reunir de nuevo todas las cosas en Él. Reunir de nuevo todas las cosas en Él, en Cristo. Y ahora, ¿por qué este obrar de Cristo en nosotros, Dios lo revela como el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos? ¿Mm? El misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. Mira, el pueblo antiguo, o ese hombre natural, ¿no? Nunca supo que Dios tenía un hijo. No lo supo. Había ciertas pinceladas que Dios estaba dando, ciertos detallitos, pero realmente sabían que venía anunciando algo, pero ellos no sabían. Ellos no sabían que Dios tenía un hijo, no lo sabían. Nunca hasta que vino Cristo,
hasta que vino Cristo y había anunciado el motivo por el que había creado todas las cosas. Y dice Pablo en Colosenses 1, 26 y 27, que este misterio había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cómo? Dice, ahora Dios lo ha manifestado a sus santos. Enseguida termino, hermano. Ya voy a terminar. Ya está. Ivana dice que voy a la cama, ya me la llevo, pero ya voy a terminar, me quedan 3 minutos, hermano. Ahí decía eso, ¿no? Oculto desde los siglos y edades. Ahora Dios lo ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio a los gentiles. Y dice, ¿cuál es ese misterio? Dice que es Cristo en nosotros. No hay otro misterio, hermano. A veces decimos, no, queremos que Dios nos revele esas cosas ocultas, esas cosas nuevas, tal. El misterio es que reveló Dios. Cristo en nosotros. Ahora dice, coma, la esperanza de gloria. Entonces, Dios le da ese misterio a los que están en Cristo, a los que estamos en Cristo. Y ese misterio es Cristo en nosotros. Colosenses 1, 26 y 27, por favor, revisen. Pero ¿qué más dice? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Significa que lo resuelve, Dios resuelve con Cristo. Perdón. Significa que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Fuimos destituidos. Y Dios lo resuelve con Cristo para devolvernos a Él y a esa esperanza de la gloria de Dios, de la que fuimos destituidos. Lo repito, que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y Dios tiene un plan, una forma de resolución. Lo resuelve con Cristo y es la forma, la única forma que hay, ese es su plan, para devolvernos a esa esperanza de la gloria de Dios de la que fuimos destituidos. Ese es su plan. Ese es ese misterio oculto, hermano. Ese es el misterio oculto. No hay otra cosa. Y es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Así que Él se convierte en esa única esperanza. Amén. Hasta aquí lo dejo, hermano. Hasta aquí lo dejo. Amén, Continúo hermano. en el próximo vídeo, hermano. Dios los bendiga, hermano. Has dicho el